Bueno, hoy quiero hablarte acerca de que la palabra de Dios es la máxima autoridad que existe. Si tienes tu Biblia, ábrela en el Salmo 107. Este salmo es un salmo muy hermoso para leerlo todo, pero bueno, yo voy a hacer un poquito más compacto esto por razón del tiempo. Pero míralo en tu casa, léalo y léelo varios días seguidos si puedes, para que tú puedas contemplar, tener una visión, ver las ilustraciones de las cosas que hizo Dios cuando la gente clamó a Dios. Porque habla en este salmo de que clamaron a Dios en medio de necesidades y Dios cambió esas necesidades. Y hablando de eso, dice en el Salmo 107, verso 20, dice, envió su palabra y los sanó. Escucha esto, Dios envió su palabra, le mandó a su palabra que vaya a un lugar específico. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¡Wow! ¿Por qué digo que esta palabra es muy especial? Porque hace muchos años atrás, mi padre murió en el 2005, o sea que tiene que haber sido muchos años atrás, 2000, 2002. Un día hablé con él por teléfono desde aquí, de los Estados Unidos, él estaba en Argentina. Le digo, ¿qué tal, papá? ¿Cómo andas? Y me dice, aquí ando un poco, tengo un ojo que he perdido la visión. Le digo, ¿cómo es eso? Dice, sí, de repente la visión se fue, voy a ir al doctor, me están tratando a ver qué va a pasar. Y mientras yo estaba hablando con él, sentía como algo de poder hacer algo, porque estábamos tan lejos, pero a la vez tan cerca en el teléfono. Y me vino a la memoria esta palabra. Y le digo, papá, voy a orar por ti, voy a enviar una palabra por ti. Y bueno, él no dijo nada. Y yo oré de esta misma manera. Dije, yo envío la palabra para que ese ojo se abra, para que Dios use la medicina o lo que tenga que usar. Yo envío la palabra, que ese ojo sea libre y que no se pierda la visión, sino que se abra. Bueno, dijimos amén. Mi papá dijo también amén. Seguimos hablando. Y yo volví a llamar, creo que a los 15 días, un mes. Y entre otras cosas que hablábamos, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está tu ojo? Me dice, bueno, algo ha pasado, porque el ojo comenzó a recibir de nuevo la visión y su ojo quedó completamente sano. Y yo siempre me acuerdo de que fue ese día cuando yo, por el Espíritu Santo, recordé esto, que se puede enviar la palabra, como Dios lo hizo. Somos hijos de Dios. Y la Biblia dice, sed imitadores de Dios. Papá Dios envió la palabra y yo me animé a enviar la palabra y la palabra también lo sanó y libró ese ojo. Bueno, para mí es un verso muy especial, porque tengo una experiencia muy personal de haber enviado la palabra a través de la onda del teléfono y Dios confirmó su palabra, porque la palabra de Dios es la máxima autoridad que hay. Los políticos dicen mi palabra tiene poder. Los presidentes dicen mi palabra tiene poder. Y es cierto, tienen cierto poder. Pero hay una palabra, que es la palabra máxima en autoridad. Es la palabra de Dios. Esto que nosotros llamamos la palabra de Dios, esto es la máxima autoridad. La palabra de Dios pone reyes y saca reyes. Hay un verso que aprendí cuando éramos muy jovencitos con Sandra, íbamos a la iglesia y el pastor Esteban Horny, que era el reverendo en esa época, él trajo un verso que lo recordamos siempre. Como los repartimientos de las aguas, así están los reyes en la mano de Dios. Y yo digo, wow, qué poder que tiene Dios. Y así como el agua puede estar en una mano, Dios puede cambiar y poner reyes, sacar reyes, poner reyes. Dios, amados, usa su palabra escrita y su palabra hablada. La palabra escrita en la Biblia es el Logos. El Logos es la palabra de Dios viva. Y también Dios usa la palabra rema, que es la palabra hablada. Bueno, Jesús es el rema de Dios y Jesús es el logo de Dios. Por eso dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, lo llama, el logos. Habla de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era con Dios
En el principio habla de Jesús, que es el verbo de Dios, es el logos, es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas. ¡Wow! Todas las cosas fueron por Jesús hechas. Y sin Él, dice Juan capítulo 1, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Jesús es la palabra viviente. Elizabeth, amada hermana, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Y Dios usa su palabra como si fuese un contenedor, ahí donde tú haces tus ensaladas, o donde preparas una masa para hacer una pizza, o lo que, en un contenedor. Es un recipiente donde tú pones algo y lo separa, y lo puedes medir o llevarlo a otro lado. Hay contenedores que tienen tapas. La palabra es un contenedor. ¿Qué contiene la palabra? Poder para crear. Por eso leímos el Salmo que decía, Dios envió su palabra. Imagínate, un contenedor con poder sanador. Eso es la palabra. Esta palabra contiene sanidad. Las palabras de la Biblia no son solamente palabras religiosas de una filosofía muerta que nos enseñan a hacernos un rollo en nuestra cabeza y ni entender qué hablamos. La palabra tiene poder. La palabra puede crear. Y la palabra no necesita que las condiciones estén bien para crear. Recuerda, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Había un caos. Pero ahí, en medio del caos, dijo Dios. Y las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder para crear. Y cuando nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, comienza a crearse libertad y sanidad. Fíjate en Proverbios capítulo 4, verso 20. Fíjate lo que dice el hombre sabio Salomón, inspirado por Dios. También dice aquí, verso 20, Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Sabe a qué tenemos que ir a la iglesia? Sí, tenemos que ir a cantar a Dios. A mí me gusta cantar a Dios. Yo conocí a Dios cantando. Y mis primeros años antes de predicar era cantar. Alabo a Dios, me gusta cantar. Tengo la gracia de ser el que canta también en las reuniones de todo. Y me gusta mucho. Quisiera tener gente que cante, pero bueno, es un privilegio. Me gusta cantar en mi casa. Me gusta alabar a Dios. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender también a oír la palabra de Dios. Y dice, verso 20, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón. Escucha, porque son vida a los que las hallan. Claro que sí, Elizabeth. Seguimos orando por ti, contigo hasta la victoria, hermana, porque sucederá. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando oímos la palabra, cuando la ponemos como visión de nuestra vida, cuando permitimos que la palabra gobierne nuestro corazón, comienzan a soltar vida y son medicina a nuestro cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y pon ahí la palabra, porque de ahí fluye la vida. La palabra de Dios contiene el mismo poder creativo que cuando Dios creó todas las cosas. Me gusta esto de decirte, porque quizá tú estás desanimado porque las condiciones no están dadas para que algo bueno suceda. La palabra de Dios, amados, no necesita que las condiciones estén bien para crear. Por el contrario, la palabra trae las condiciones. Escúchame, tú te sientes desahuciado, sientes que tu ser querido o el reporte de tu médico o la condición está yendo de mal en peor. Y dice, ¿cómo puede suceder un milagro si las cosas no me están yendo bien? Porque es independientemente de tu estado.
La palabra viene y crea las condiciones para la sanidad. La palabra instala la sanidad y las cosas tienen que cambiar. En medio de la tiniebla dijo Dios, sea la luz. Y las tinieblas no tuvieron otra opción que permitir que la luz sea. Su palabra crea las condiciones. Su palabra domina sobre todo. Su palabra domina sobre la enfermedad. Su palabra domina sobre las células malignas que no quieren obedecer. Su palabra domina. Su palabra domina sobre todo. Su palabra domina sobre Satanás. Su palabra domina sobre los demonios. Su palabra domina sobre la vida, sobre la muerte, sobre el futuro, sobre el presente. La palabra de Dios domina siempre. Siempre está en superioridad y siempre en completo dominio. La palabra domina sobre lo visible y sobre lo invisible. Hay gente que dice, bueno, ustedes que creen que la palabra de Dios domina, claro, domina sus almas que son invisibles. No, la palabra de Dios sana lo material, sana huesos, abre ojos, cambia enfermedades en salud. La palabra de Dios todo lo puede. La palabra sana y libra de la ruina sin pedirle permiso a nadie. Oh, pastor, pero a veces tenemos que pedirle permiso a alguien para ver si podemos orar. No. Yo no sé en qué denominación tú tienes que pedirle permiso a alguien que represente a Dios para orar. Tú puedes orar e invitar a Dios y Dios va a entrar en acción sin pedirle permiso al pastor Elvio, al Papa Leo o a quien sea. Dios nunca pide permiso para entrar. Entra en la escena y cambia la circunstancia. Jesús entró, vino, sanó, murió, resucitó y cambió la historia. Dios no pide permiso. Anímate a decirle a Dios, entra en mi vida, Señor, aunque mi cuerpo no quiera darte permiso, entra y establece la salud. Envía tu palabra, sáname y líbrame de la ruina, porque tu palabra domina sobre todo. Por eso en Isaías 55 dice, así es mi palabra que ha salido de mi boca, no volverá a mí vacía. Hay un término que se llama revocar. Significa que se tiene que comer la palabra que uno dijo. Bueno, Dios nunca revoca su palabra. Dios dice y no va a parar hasta ser hecha. Por eso dice Isaías 55:11, así es la palabra. Como la nieve que cae del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Así, exactamente así, como algo que viene y no puede volver, es mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que irá y hará todo lo que quiero y será prosperada para aquello en lo que le envié. Oh, gloria a Dios. Nuestro Dios entra, cambia las cosas sin pedir permiso. Que en esta noche el Dios de los cielos entre en tu cuerpo y tú tengas el testimonio de decir, algo está pasando dentro de mí. Pastor, ¿se siente la sanidad? Claro que sí. La mujer que tocó el manto de Jesús sintió en su cuerpo que había cesado la simiente donde fluía su sangre. Bartimeo sintió en su cuerpo, claro que sí, comenzó a ver. El paralítico sintió en su cuerpo, claro que sí, saltó y dijo, ¿qué está pasando aquí? El leproso sintió, claro que sí, volvió y le dijo, gracias a Dios, mira, mi piel está limpia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca pide permiso y cuando viene, viene con poder. Porque la palabra de Dios es la extensión de Dios. La palabra de Dios es Jesús en acción. Es el verbo actuando en tu vida. Por eso cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo que Jesús entre y haga lo que Él puede hacer. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 9? Cuando Pedro va a visitar a aquel amado siervo, un colaborador, un líder de la iglesia llamado Eneas. Hacía como 8 años que Eneas estaba en cama y no podía ir a servir a Dios. No podía ser de anfitrión, no podía cantar, no podía predicar. Pero llega Pedro y lo primero que le dice Pedro cuando lo ve en la cama, le dice, Eneas,
Jesucristo te sana. Básicamente, el Verbo hecho carne entra y no le pide permiso a tu parálisis. Levántate y haz la cama. ¿Qué sucedió? La palabra entró en Eneas y Eneas se saltó, se levantó, se cambió y comenzó a servir junto con ellos. Así de rápido, así de rápido. Dios lo dijo y fue. Él lo mandó y existió. Que en esta noche tú tengas la fe en tu corazón para decirle: Dios, estoy como un radar. Estoy expectante de tu palabra. Envía tu palabra y que cambie la circunstancia para la gloria de tu nombre. Dice la palabra del Señor que Dios sustenta todas las cosas, Hebreos 1:3, con la palabra de Dios. Hace muchos años, y digo muchos años porque tengo muchos testimonios poderosos, pero algunos son que los recuerdo bien fresco. Estaba predicando en Los Ángeles, especialmente en la ciudad de Reseda, en la iglesia del pastor Alvarado, una iglesia de Asamblea de Dios. Y bueno, yo fui a tener varias noches ahí de reuniones, campaña de sanidad y evangelismo. Y bueno, a mí me tocó subir luego de las alabanzas. Y yo sentí en mi corazón, antes de predicar el mensaje que tenía, de leer una promesa. Y dije a la persona: bueno, solamente escuche esta promesa y vamos a orar. Y recuerdo que la promesa fue esta: Isaías 54:14. Escuchen, yo solamente la leí, expuse la luz de esta palabra en ese ambiente y dije: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Digo, si hay alguien que tenga opresión en este día, vamos a orar y creer que esa opresión se va a ir. Bueno, hicimos una oración y luego se para una mujer en el grupo que estaba ahí, que eran más de 100 personas. Se para esa mujer y dice: pastor, yo me he sanado. Digo: ¿qué pasó? Y me dice: hace 20 años tuve un accidente y desde esos 20 años tengo opresión en mi cabeza. Tengo un dolor terrible en mi cabeza, 20 años, no hay nada que lo pueda sacar. Nunca oí esta palabra, dijo. Ella iba a la iglesia y dice: nunca oí que yo podía estar lejos de opresión. Yo creí cuando usted la leyó y oré. Y quiero decirle que en este instante la presión y la opresión se fueron. Estoy libre, hermanos. La palabra la agarró ella y la palabra no pidió permiso a algo que hace 20 años que estaba y la dejó libre. Gloria a Dios. Otro testimonio que lo contó hace poco aquí en el encuentro, una hermana que viene con nosotros, vino una vez a la reunión de domingo y yo estaba para hacer la última oración el domingo y bueno, iba a pedir, como pedimos siempre, que Dios nos bendiga, que tengamos una buena semana, que el Señor te dé descanso. Y sentí en mi corazón de orar por aquellos que tenían problemas aquí en su nariz, de sinusitis o infección. No sabía quién era, yo solamente obedecí el impulso del Señor y dije: si tú tienes ese problema, vamos a creer que Dios te va a tocar. Oramos y luego oramos por el final de la reunión. Pero cuando oramos por eso, esta mujer dijo: soy yo. Y cuando empezamos a orar, dice que ella sintió algo, que tuvo que irse rápidamente al baño. Salió de la oración y fue al baño. Y en el baño apenas se acercó, largó un montón de secreciones, y tenía cosas feas que salían de su nariz. Y en ese instante quedó libre. Y luego compartió el testimonio hace poco, diciendo, hace varios años de eso, dice: había estado yo con un dolor tremendo, una infección. Dice: desde ese día, hace años, nunca más he tenido infección ni problemas aquí en mi nariz. Yo digo: wow, Dios es el Dios que envía su palabra y no le pide permiso a la condición, entra y las cosas cambian. ¿Por qué? Él envía su palabra, nos sana y nos libra de la ruina. Bueno, en este día entonces tenemos que animarnos a creer. Que digamos, como dice en Mateo 8 el centurión: di la palabra, Jesús, y mi criado sanará. Dile al Señor en esta noche: di la palabra sobre mi cuerpo y mi cuerpo sanará. Di la palabra sobre mis ojos y mis ojos sanarán. Di la palabra sobre mi ser querido y mi ser querido sanará. Y es más, si te animas, tú puedes tomar la palabra que Él ya ha dicho
y reenviar la palabra. Ponerte y decirle, soy un canal para tu palabra. Y enviar tú mismo la palabra a tu cuerpo o a tu ser querido. Y decir, así como Dios envía la palabra, yo envío la palabra que es Jesucristo para que te sane. Aleluya. Ahora entiendes por qué yo me puedo poner aquí a través de esta señal virtual y poder decir, sé sano, porque yo creo que Dios envía su palabra y que Dios nos ha dado la autoridad para enviar en el nombre de la palabra viva que es Jesús la orden para que seamos sanos. Oremos los unos por los otros para ser sanados. Vamos a Dios en oración. Padre, venimos en esta preciosa noche a darte las muchas gracias, porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de tu boca, porque tú lo dijiste y fue hecho, tú lo mandaste y existió, y así tú puedes mandar que las cosas cambien. Tú puedes mandar que los cuerpos enfermos sean libres. Envía tu palabra y sana a tu pueblo. Rescátalos de la destrucción, Padre. Que tu misericordia y tu compasión, Señor, se muevan sobre ellos, sobre nosotros. Envía tu palabra. Sánanos en el nombre de Jesús. Amado, amada, cualquiera sea tu condición, que en el nombre de Jesús, que es el verbo hecho carne, tú puedes recibir en esta noche. Sé sano. Sé sano. Que comience la restauración en tu cuerpo por el poder de la palabra de Dios. Que el Dios de los cielos te sane en esta noche. Que comience a transformar con su poder que no pide permiso tus células, tus huesos, tus glándulas. Que Dios te sane en esta noche. Sé sano en la autoridad de su palabra, en el nombre de Jesús. Recibe en esta noche, recibe de Él el toque sanador, porque no hay nada difícil ni imposible para Dios. Oramos por Camila en esta noche, que sus ojos queden sanos. Oramos por Juan Carlos en esta noche, que el espíritu de sanidad venga sobre él. Oramos por aquellos que están atravesando achaques. Padre, oramos por nuestra querida hermana Elizabeth. Señor, entra. Rompe la atadura de la ansiedad, rompe la atadura y la cárcel de la opresión, que sean libres. Padre, tú entras con tu palabra y las cosas cambian. Declaramos un cambio emocional, declaramos un milagro de sanidad en la vida de Elizabeth y te damos gracias, que tu palabra no volverá vacía a nosotros, sino que irá y será prosperada para aquello que la enviaste en el nombre de Jesús. Di conmigo, soy sano en esta noche. Soy sano en esta noche. La palabra de Dios me sana en esta noche. La palabra crea en mí sanidad y libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra más milagrosa que alguien puede recibir es la palabra de salvación. Es la palabra de fe para recibir nueva vida. ¿Qué es eso, Pastor Elvio? La Biblia enseña que si no tenemos a Jesús, estamos vacíos interiormente y sin oportunidad para ir al cielo con Él. Pero si tenemos al Hijo, recibimos la vida y una vida eterna para estar siempre con Dios, mucho más allá del último suspiro en esta tierra. Y dice que esta es la palabra de fe que está cerca de nosotros. Que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos y lo dices con tu boca, serás salvo. Si tú quieres en esta noche, yo te invito a que tú repitas esta oración conmigo para pedirle que Él entre en tu corazón para siempre y cambie las tinieblas en luz, la muerte en vida eterna. Di estas palabras conmigo. Dios, yo creo que Jesús es el Señor. Y creo que tú lo levantaste entre los muertos y que Él vive. Yo creo en mi corazón y lo digo con mi boca. Jesús, entra en mi corazón y lléname de una nueva vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Recibo tu perdón
y recibo la nueva vida. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida para esa resurrección postrera. Que a partir de hoy tu Espíritu Santo entre en mí y que mi vida sea hecha nueva. Llévame de tu mano para caminar esta vida que jamás soñé. Señor, tu palabra dice que a los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, tú les diste el poder para ser hechos hijos de Dios. Yo creo y te recibo. Por lo tanto, soy ahora, por tu palabra, que no pide permiso y que hace, soy perdonado y soy hecho un hijo de Dios. Amén y amén. Amados, si hiciste esta oración, Dios está en tu corazón. Tienes vida que no tiene fin. Eres salvo. Busca un lugar donde se predica la palabra. Reúnete con aquellos que son herederos de todas estas promesas y sigue gozoso a Jesús. Te felicito si has entregado tu corazón a Dios. Es la decisión más importante que pudiste hacer en toda tu vida. Gloria a Dios. Bueno, hemos llegado al final de otro martes. Recuerda, el viernes 7 de la tarde voy a hablar de la invasión de prosperidad de parte de Dios. Así que no te lo pierdas, porque Dios quiere prosperarte como nunca jamás lo pensaste. Y más allá del dinero, Dios quiere prosperarnos en todo. Así que te espero el viernes a las 7 de la tarde aquí en el encuentro. Y gracias por ser un partner generoso. Gracias por orar por nosotros. Recuerda, la palabra de Dios es la que te ha dado vida. Y la palabra de Dios es la que te va a levantar en el último día. Su palabra te ha limpiado. Su palabra te ha sellado. Jesús es la palabra. Por eso habla también la palabra de Dios y declara con todo tu corazón: su palabra está en mí. Es medicina y es vida para todos los días de mi vida. Porque Jesús, que está en mi corazón, es la palabra eterna, invencible, que no tiene fin. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes.